Solicito tu permiso para poder entrar a tu intimidad. Muchas gracias, pues te doy todo el permiso que necesitas, Oref, para entrar a tu intimidad, a la sección, claro, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás a muchas personas les ha pasado. Pues sabemos que la esencia de la maternidad es muy importante para toda mujer y cuando hay lazos estrechos entre los hijos también es un todo para ellas. El día de hoy el tema es el complejo de Edipo. ¿Ha escuchado hablar de este tema? Pues el doctor Fernando Figueroa nos va a hablar de él y aclararnos todas nuestras dudas. Doctor, bienvenido. Buenos días. Espero que esto de aclarar todas las dudas sea cierto, porque realmente el complejo de Edipo es medio complejo. Pero bueno, lo importante del complejo de Edipo tiene es una que gran historia. Es la entrada, sí, pero vamos a quitarlo de la historia. Okay. El complejo de Edipo es en realidad la entrada que el sujeto hace al mundo de las palabras, al mundo de los sentimientos, a lo que llamamos las investiduras de objeto, es decir, la manera en la que deposita su amor, su cariño, su odio a ciertas cosas, que aquí es igual para personas y objetos, y que a la salida del Edipo, entre los 4 y los 6 años de edad, va a salir con 2 articulaciones fundamentales para el mundo real: el asco y el pudor. Okay. Cuando estas dos cosas no se cumplen, hablamos de un Edipo mal transitado. El Edipo también cumple con otros 2 elementos, o construye 2 elementos más: la envidia del pene y la amenaza de castración. El primero para la niña y el segundo para el niño. ¿Esto qué implica? Esto es en palabras. Esto siempre se confunde como si efectivamente existiese una amenaza física, material, de perder el pene o de envidiar el pene de los niños. No tiene nada que ver con esto. Lo que se articula es por qué el niño tiene mayor presencia de frente a la niña, aunque nada de esto sea rigurosamente cierto, sino que los padres hacen una diferenciación, muchas veces inconsciente, otras veces absolutamente consciente, con esta idea de la primogenitura masculina en nuestro país, que es la más importante, porque los varones son los que heredan. Las mujeres solo son receptivas de esa herencia y administradoras de ella. Entonces, esta idea del primogénito varón, que va a transmitir apellido, linaje y sangre, es lo que determina este tránsito tan particular del Edipo entre nosotros. En esta sociedad, en nuestra sociedad en particular. ¿Cuáles son los comportamientos que tienen los padres específicamente para crear entonces este complejo de Edipo en el niño? Es decir, el complejo de Edipo se articula por sí mismo. Es la manera en la que el papá o la mamá está tratando de decirle qué cosa es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo prudente, qué es lo imprudente, y con esto va construyéndolo. Pero al mismo tiempo está construyendo esta idea en el niño de que existe una amenaza de que puede ser cercenado de su grupo social y de su familia. Es decir, se le puede cortar como persona de esa sociedad, de esa pequeña sociedad que conforma papá y mamá, de ese núcleo. Y en el caso de la niña, es que ella siempre estará por fuera de ese grupo, de ese núcleo, y que necesita insertarse a toda costa. Y por eso las niñas hacen milagro y medio para tratar de ser encantadoras, maravillosas, increíbles, evitando la masculinización o a veces utilizándolo, sirviéndose de ello, aunque parezca increíble que entre los 4 y los 6 años niños y niñas no saben nada de nada. No, por el contrario. Entre los 4 y los 6 años, los niños como las niñas son polimorfo perversos. Es decir, pueden adquirir cualquier forma, cualquier actitud, cualquier respuesta, cualquier juego que les sirva para incluirse o mantenerse incluidos en este núcleo. Algo importante que menciona, doctor, que es entre las edades entre los 4 y los 6 años. Yo tengo 2 preguntas relacionadas con este tema. La primera es, ¿ocurre nada más con los primogénitos? Y la segunda, en caso de que exista, ¿qué solución podemos darle a los padres? No, ocurre con todos. En el primogénito se marca más y claro, depende mucho de la dinámica entre el número nuclear, ¿no? de hermanos y hermanas que se tenga y el lugar que ocupan el resto de los hermanos y hermanas, porque estos primogénitos varones pueden convertirse en los vigilantes de la honestidad y de la virginidad de sus hermanas, siempre y cuando éstas sean las más pequeñas. Si son las que le siguen inmediatamente, no hay tanta esta articulación. Y en el caso de un primogénito mujer, entonces ella generalmente se masculiniza y entonces aparece toda una desarticulación en el complejo de Edipo. Completamente. Pero el complejo de Edipo se da para todos independientemente de la coloración
colocación en el núcleo familiar. Ok, excelente. Y cuál es es el lenguaje lo más importante, perdón. Lo más importante no son las acciones, es el lenguaje. Es la manera en la que nos estamos, de alguna manera, construyendo en el niño o en la niña esa necesidad de pertenecer al núcleo o de conservar el núcleo, porque en el niño está esa autoridad. ¿Y qué tratamiento se lleva? Porque eventualmente cuando el niño llega a la adolescencia o a la adultez, pues tiene repercusiones. Así es. ¿De qué manera se puede llegar a tratar esto? Digo, obviamente con terapia, pero ¿cuáles son las formas? Las repercusiones más delicadas es el enamoramiento extremo de un varón con respecto de su madre, madre. o del enamoramiento Con la hija. con la hija por parte del padre, pero hay una diferencia. En el caso del hijo con respecto a la madre, ese enamoramiento es absoluto, es totalitario. Que por eso y era tiende lo a de ser- Edipo, o sea, sí, por y eso tiende a se ser, llama así. tiende a ser Sí. verdaderamente un problemón. En el caso de las niñas no, porque las niñas siempre articulan a partir de intereses personales cómo van a administrar ese enamoramiento intenso con respecto al padre. Es decir, al padre no se le ama del todo, se le teme. En el caso de los varones, a la madre se le ama y es la única posibilidad que existe. Ahí es donde aparecen los problemas en el mal Importantes. tránsito, en el complejo de Edipo, y el tratamiento sí es lamentablemente, o digo, no hay otra circunstancia, una larga terapia porque hay que reinsertar, hay que reagrupar, Los lugares hay que del reconstruir núcleo. los lugares que se tenían durante el tránsito del Edipo. Y incluso que tiene que haber mucha respuesta por parte de los padres, ¿no? En el modo de comprensión hacia el hijo, Sí. para que esto pueda resultar y pueda ser exitosa la terapia. Efectivamente, y sobre todo tener mucho cuidado de que es en este periodo en donde se decantan, se precisan Claro. y se van a articular las diferentes posiciones de la sexualidad humana. Entonces sí hay que tener cuidado de que, cuidado es una forma de decirlo, digamos, prestar mucha atención. Tomar Y prevenir a también, acciones exacto. Creo que tomar acción para que esto se exactamente. Y evite. que es básicamente estar en el universo de las palabras que el niño o la niña están utilizando para referirse a esa sexualidad que se está construyendo, a ese asco y a ese pudor, y sobre todo evitar, señoras, por favor, 100%. abrirle la puerta a sus hijos cuando se están masturbando a sus hijas es lo peor que puede suceder y es lo que rompe precisamente un paso saludable Natural. en el complejo. No, y todos estos natural del paradigmas complejo que de se Edipo. presentan. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias, Gracias, por Al estar contrario, con gracias a nosotros y ustedes, como aclararnos siempre. este tema. Buen Yo martes. quiero aprovechar para hacerles pues darles a conocer algo importante y que son los derechos sexuales y reproductivos. Hay un programa que se llama Va, pero con condón, y esta campaña del Instituto de las Mujeres del DF busca concientizar a los jóvenes capitalinos sobre la importancia del sexo responsable, así como del uso del preservativo para evitar enfermedades y también embarazos no deseados.